Muy bien. Hoy vamos a continuar con el tema de revisiones sistemáticas y vamos a hablar un poquito sobre la colaboración Cochrane. Para esta sesión, para esta clase, sí necesito hacer una declaración de conflictos de intereses. Yo soy pediatra, trabajo en mi consultorio y soy empleado del Hospital Pediátrico de Sinaloa, pero también funjo como el director de Cochrane México y soy miembro del comité ejecutivo de grupos geográficos a nivel global en Cochrane. Habiendo dicho esto, yo no recibo ningún tipo de remuneración por parte de Cochrane. Básicamente lo hacemos por amor al arte y porque estamos convencidos de que es algo que vale la pena. El día de ayer pusimos esta ilustración, este ejemplo, en el cual veíamos un estudio que parecía muy bonito. Pensamos en qué pasaría si hiciéramos una guía clínica apoyándonos únicamente en ese estudio, que terminaría recomendando ese tratamiento porque al parecer reduce la mortalidad, pero veíamos las repercusiones de no haber buscado todos los estudios y la posibilidad de que hubiera estudios que no nada más mostraran que no sirve el medicamento, sino que al contrario, que dañe el medicamento. Entonces nos quedamos con este cuestionamiento. ¿Valdrá la pena buscar todos los estudios que hayan tenido un mismo objetivo? Pues claro que vale la pena. Es muy difícil querer debatir esto, es muy difícil querer negar esto. Claro que vale, si estamos hablando de estudios que tratan de encontrar lo mismo, de, ¿por qué no valdría la pena juntarlos todos? Entonces aquí les voy a presentar a Archie Cochrane. Archie Cochrane fue un médico británico. Él estuvo en las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en brigadas, incluso como médico en estos campos de prisioneros de guerra. Y obviamente estuvo en situaciones de muy malas condiciones higiénicas, de mucho hacinamiento, etc. Entonces él escribió en algún momento esto. Sabía que no había verdaderas pruebas de que lo que ofrecíamos tuviera algún efecto en la tuberculosis y tenía miedo de que estuviera acortando las vidas de alguno de mis amigos por ofrecer intervenciones innecesarias. Vean lo importante de esa reflexión. Él tenía claro que los tratamientos que estaban usando en ese momento para la tuberculosis no tenían pruebas fidedignas. Eran tratamientos que se usaban por tradición, por enseñanza, por costumbre, por experiencia, pero no tenían estudios que verdaderamente avalaran esos tratamientos. Entonces él estaba consciente que algunos de esos tratamientos pudieran tener efectos secundarios, efectos adversos o que inclusive pudieran ser algo que pudiera perjudicar más que beneficiar al paciente. ¿Qué tanta razón tenía este hombre que el primer ensayo clínico aleatorio, el primer ensayo clínico que se publicó acerca de un tratamiento para la tuberculosis se publicó en 1948, 3 años después de culminada la Segunda Guerra Mundial? Entonces, él en los 70s, él escribe un libro que se llamaba Efectividad y Eficiencia, que es como una crítica al sistema de salud inglés, una crítica constructiva al sistema de salud inglés. Y él también hace esta crítica. ¿Cómo es posible que no tengamos sumarios clínicos que aparezcan y se actualicen de manera periódica, organizados por especialidad o por subespecialidad de todos los ensayos clínicos que existen? ¿Cómo es posible que estamos investigando cada quien por su lado y nadie los junte todos los estudios que hablan de lo mismo? Entonces, el doctor Cochrane fallece en 1988 y él no vio lo que en realidad desencadenó con esa reflexión que él hizo y con esa crítica que él hizo. Bien, este es un estudio real, es un ensayo clínico aleatorio real. Si vemos el resultado, que es este cuadrado, prácticamente está diciendo que da igual si usas o no usas ese tratamiento. El intervalo de confianza también está amplio y va sobre esta línea que le hemos llamado la línea del da igual si lo usas o no lo usas. Luego tenemos un segundo estudio que tuvo un resultado que parecía que va al lado del beneficio, pero si vemos el intervalo de confianza está tocando esta línea, entonces tenemos que concluir que aún no tenemos evidencia que eso funcione. Pero veamos estos 7 estudios. Aquí ya viendo todos estos estudios, estos 7, estamos viendo cómo la mayoría se están cargando del lado izquierdo, del lado del beneficio en cuanto a este tratamiento. Bueno, estos fueron los 7 primeros ensayos clínicos que se hicieron para evaluar los esteroides prenatales para prevenir la muerte en niños prematuros, los famosos esteroides para prevenir la enfermedad de membrana hialina en pacientes embarazadas que tienen riesgo de parto prematuro.
El primero de estos ensayos clínicos se realizó en 1972. Tuvo más de 1,000 pacientes. Estos fueron sus resultados y aquí tenemos este estudio. Si nosotros vamos acumulando cada uno de los siguientes ensayos clínicos y los vamos agregando para ir teniendo un resultado global, vean lo que pasó. En 1981 ya teníamos 7 ensayos clínicos con más de 2,400 pacientes y para este punto ya teníamos una certeza de que ese tratamiento funcionaba para tratar de evitar la muerte en los niños prematuros. ¿Cuándo se empezaron a usar los corticosteroides en estos pacientes? Hasta por allá en mediados de los 90. Entonces tenemos una brecha de como 15 años de que ya tenemos un tratamiento efectivo hasta que se empiezan a usar. ¿Por qué tenemos esa brecha? Porque nadie hizo lo que quería Cochrane. Nadie juntó e hizo un sumario clínico de todos estos ensayos clínicos que existían al momento. Si alguien lo hubiera hecho, probablemente desde principios de los 80 se hubieran empezado a usar estos tratamientos. Este también es dramático. Se supone que si tú estás comiendo todos los días, desayunando todos los días tripa, buche, panza, etcétera, se te empieza a llenar de cochambre la coronaria, se te empieza a llenar de ateromas, y si no haces ejercicio, pues más, etcétera, etcétera. Entonces, alguien dijo, bueno, si se te está cerrando la coronaria y llega un punto en el que un trombo te lo tapa y te empiezas a infartar, bueno, ¿por qué no usamos una terapia trombolítica para disolver ese coágulo y tratar de salvarte la vida? Entonces, los primeros estudios fueron en los 60, a principios de los 60, y si se fijan aquí, pues aquí no sabíamos si servía o no servía el tratamiento. Esos puntitos es el resultado del estudio. El intervalo de confianza no se ve a la izquierda porque no cabe en esta ilustración, pero ahí vemos cómo tocaban esta línea y no teníamos certeza de que ese tratamiento fuera verdaderamente eficaz. No teníamos confianza. Pero bien lo que pasó en los siguientes años, en la siguiente década. Para finales de los 70, principios de los 80, teníamos ya 22 ensayos clínicos hechos para probar si esta terapia funcionaba en pacientes con infarto. 22 ensayos clínicos con más de 5,000 pacientes. En este punto ya teníamos la certeza de que ese tratamiento sí funcionaba para salvar vidas. Y vean cómo en este momento en el tiempo, de 10 libros de texto, de los más importantes de medicina interna y de urgencias, etcétera, de 10 libros, 8 ni siquiera mencionaban este tratamiento y 2 mencionaban este tratamiento como un tratamiento experimental, a pesar de que ya había 22 estudios que ya comprobaban que esto funcionaba. Si alguien hubiera hecho aquí una revisión sistemática, un sumario clínico, desde aquí se deberían de haber empezado a usar este tratamiento. Vean lo que pasó después. Se siguió investigando. Durante todos estos años se siguieron haciendo ensayos clínicos de lo mismo, sabiendo que sí funcionaba. Vean cómo hasta acá llevamos 67 ensayos clínicos con más de 48,000 pacientes. Por supuesto que aquí sabemos que funciona porque desde acá ya sabíamos, pero no fue hasta este punto cuando ya los libros de texto empezaron a mencionar este tratamiento como un tratamiento de rutina. Póngase a pensar en esta brecha. Esta brecha no es nada más no iniciar el tratamiento desde acá. Esta brecha también indica que de aquí en adelante, nosotros seguimos haciendo estudios comparativos de algo que ya sabemos que sí funciona. Esos estudios comparativos dividen a los participantes en una parte que les das este tratamiento y otra parte que no les das el tratamiento. Entonces, de aquí en adelante, a la mitad de estos pacientes, nosotros les estábamos negando un tratamiento que ya se sabía que era efectivo. ¿Y por qué pasaba eso? Porque nadie juntó todos estos en una revisión sistemática, en un sumario clínico, así como lo que planteaba el doctor Cochrane. Aquí les presento al doctor Ian Chalmers. Él fue un médico perinatólogo, un doctor, un médico perinatólogo también británico. Digo fue porque ya está jubilado, no porque haya fallecido. Él vive en Oxford y toda su carrera también estuvo ahí en Oxford. Y resulta que yo siento que se tomó muy a pecho esa crítica que hizo Cochrane. Entonces él dijo, bueno, vamos haciendo nuestra parte en el lado de perinatología. Entonces él y su equipo se pusieron a buscar todos los ensayos clínicos que encontraran
en las bibliotecas de Oxford sobre perinatología, todos los tratamientos de perinatología que había en ese momento, y buscaron todos los ensayos clínicos sobre perinatología. Para 1985, ellos publicaron un compendio de todos estos ensayos clínicos que se llamaba la Bibliografía Clasificada de los Ensayos Clínicos de Medicina Perinatal. Y de hecho, estos fueron los primeros esfuerzos por hacer esas revisiones sistemáticas, esos sumarios clínicos con los que soñaba Archie Cochrane, en una especialidad específica, que era medicina perinatal. En 1988 fallece Archie Cochrane. Él no vio lo que desencadenó con el esfuerzo inicial de Ian Chalmers. En este mismo punto, todo este esfuerzo que estaba publicado en papel se publicó en un disquete, en una base de datos ya informática que se llamaba la base de datos de los ensayos clínicos perinatales de Oxford. En el 89 se actualiza como un compendio y a principios de los 90, específicamente en 1993, se convoca una reunión y se ve, oye, esto que están haciendo con medicina perinatal lo deberíamos de hacer con todas las especialidades. Tenemos que juntar a todas las especialidades para que junten todos los ensayos clínicos que existen para ver si ya tenemos información para recomendar tratamientos o no, sino para que se siga investigando. Entonces, en 1993, así es como nace la colaboración que lleva el apellido de Archie Cochrane. Y esta diagramita que les puse ahí de los 7 ensayos clínicos de los esteroides prenatales para evitar la membrana hialina, con su rombo acá abajo, que significa el resultado del metaanálisis de esos 7 ensayos clínicos, es la base del logotipo de la colaboración Cochrane, que en el 2015 tuvo una refrescada imagen. Este es el logotipo actual, que sigue conservando el metaanálisis, el forest plot de esos ensayos clínicos con las 2C de colaboración Cochrane. Y bueno, ¿qué es Cochrane? Cochrane es una colaboración internacional cuya misión es promover la toma de decisiones en salud basadas en la mejor evidencia posible, como mediante la producción de revisiones sistemáticas de alta calidad, pertinencia y accesibilidad. Es decir, mediante la producción de esos sumarios clínicos con los que soñaba el doctor Archie Cochrane. Cochrane, como le digo, ya es un esfuerzo internacional. Ya hay presencia en más de 130 países de Cochrane, con diferentes centros, grupos geográficos o grupos temáticos dedicados a la producción de estas revisiones sistemáticas. Algo importante desde el inicio de Cochrane ha sido que siempre se ha mantenido al margen de patrocinios. No aceptamos ningún financiamiento comercial o con conflictos de intereses. ¿Por qué? Pues para tratar de producir, generar información válida y fidedigna. Esto salió publicado en el Lancet hace algunos años y siempre me ha gustado esta frase. La colaboración Cochrane es una iniciativa que compite con el proyecto Genoma Humano por sus potenciales implicaciones en la medicina moderna. Esta palabra compite se puede interpretar de 2 maneras, como competencia, pero pudiera ser que lo está haciendo equivalente en cuanto a importancia. Pero bueno, a final de cuentas, haciendo esta reflexión del proyecto Genoma Humano, el proyecto Genoma Humano es algo muy importante que tiene y ha tenido repercusiones en la medicina, y que de ahí pudieran salir la posibilidad de tratamientos. Esos tratamientos se tienen que probar. ¿Cómo se tienen que probar? Con estudios bien hechos como ensayos clínicos. Y todos esos ensayos clínicos se van a juntar en revisiones sistemáticas que se van a publicar en Cochrane. Entonces no son cosas que están compitiendo entre ellas, sino que van caminando juntas a través del tiempo y tratando de generar, que se tomen mejores decisiones. Para que vean qué tanto se ha diseminado Cochrane, les voy a platicar de 3 socios. Uno es la Organización Mundial de la Salud. Desde el 2011 se tienen relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud por parte de Cochrane. Otro sería algo muy natural, la Red Internacional de Guías de Práctica Clínica, que es la red de guías más grande a nivel mundial. Pues para eso quieres que existan las revisiones Cochrane, para poder informar las guías clínicas y que en las guías clínicas se tome en cuenta la mejor investigación y se tomen en cuenta todos los otros factores para poder emitir una recomendación. Y el tercero les va a dar tal vez risa, porque es Wikipedia. ¿Por qué se hizo un convenio? ¿Por qué se formalizó un acuerdo con Wikipedia? Porque los artículos relacionados a medicina se visitan más de 180 millones de veces al mes en Wikipedia. Entonces, imagínense el alcance que tiene Wikipedia. Si algo está erróneo en Wikipedia,
pues ese es el alcance que puede tener. Por lo tanto, se hizo este acuerdo para tratar de mejorar al menos los artículos de salud o de medicina que están dentro de Wikipedia. Y bueno, de ahí pasamos a la Biblioteca Cochrane, porque en la misión estaba promover la toma de decisiones en salud mediante la mejor evidencia, como produciendo esas revisiones. Y estas revisiones se elaboran y luego se publican en la base de datos de revisiones sistemáticas Cochrane, que es parte de esta biblioteca. Entonces, ¿cómo son las revisiones sistemáticas Cochrane? En realidad son, pues, como deberían de ser todas las revisiones sistemáticas, como todo lo que veíamos en la clase pasada. Partes de una pregunta clínica específica, luego vas y buscas todos los estudios que existan, publicados o no publicados, en todos los idiomas. Luego haces un análisis de la calidad de los estudios que encontraste, haces un resumen y una interpretación en base a la calidad y a estos resultados. Pero lo que hace la diferencia tal vez es que forzosamente tiene que haber un proceso transparente para hacer una revisión Cochrane. Es decir, tú no puedes, como en otras revistas, no puedes llegar a Cochrane y decir, ya tengo mi revisión terminada, ¿me la publicas o no? No. Hay un proceso transparente desde que registras el título para saber que tienes la intención de realizarla. Luego tienes que hacer un protocolo y este protocolo se va a revisión por pares y se publica en la biblioteca Cochrane. Esto ayuda para que si tú dijiste que ibas a analizar la información de tal manera, así lo analices al final en la publicación, cuando haces los resultados ya finales y cuando vas a mandar la publicación. Para que no haga, esto permite que no hagas trampa por un lado y que no se dupliquen esfuerzos por otro lado. Porque hay muchas preguntas que tenemos que responder y bueno, que diferentes equipos se enfoquen a diferentes preguntas. Obviamente necesitan ser 2 o más revisores y prácticamente casi todos los autores tienen que estar libres de conflictos de intereses, al menos el primero, y por lo menos tres cuartas partes de los autores, y tanto el autor principal como el autor de correspondencia debe estar libre de conflictos de intereses. Esta es la biblioteca que ha evolucionado mucho a través del tiempo, está en cochranelibrary.com. Y bueno, ¿cuál es la razón de estas revisiones sistemáticas? Es informar la práctica clínica. Y nos damos cuenta que sí está teniendo impacto porque el 90% de las guías de práctica clínica de la OMS, por ejemplo, cita como su bibliografía a revisiones sistemáticas Cochrane. Ahora, otra manera de medir el impacto de las publicaciones científicas es el factor de impacto, valga la redundancia. Ese numerito que se llama factor de impacto, bueno, tiene muchos pormenores y se puede criticar, pero es una de las maneras que se mide qué tanto alcance están teniendo esas publicaciones científicas y qué tanto impacto pueden tener. Bueno, las revisiones sistemáticas Cochrane tienen un factor de impacto actual de 7.89. Para darnos una idea de qué tan alto está esto, por ejemplo, yo que soy pediatra, una de las revistas de mayor prestigio de pediatría es el Pediatrics de la Academia Americana de Pediatría. El Pediatrics tiene un factor de impacto actual de 5.2. Entonces tiene un mayor factor de impacto en las revisiones sistemáticas Cochrane. Y algo que ha sido interesante, bueno, que a mí me parece interesante es que Cochrane permite una publicación dual con diferentes revistas, entre ellas las más importantes como el JAMA, el British Medical Journal. Entonces eso permite que tu revisión sistemática salga publicado en ambas revistas, te cuenta como una publicación, pero tiene mayor visibilidad, mayor alcance porque salen en ambas revistas. Actualmente hay más de 7,000 revisiones sistemáticas en la biblioteca Cochrane, más de 2,000 protocolos que están en proceso. Según las estadísticas que se tiene ahí, de las métricas que se tienen del uso de la biblioteca Cochrane, se sabe que cada segundo alguien hace una búsqueda en la biblioteca Cochrane, cada 2 segundos alguien lee un resumen de una revisión sistemática Cochrane y cada 3 segundos alguien descarga el texto completo de una revisión sistemática Cochrane. Ahora, esto, como les digo, es una colaboración internacional y desde el 2000 existe Cochrane aquí en México. Empezó como un esfuerzo que inició en el Instituto Nacional de Salud Pública y así se ha ido permeando en diferentes partes de México. Cochrane no es algo que está fuera de México, que está únicamente en los países de habla inglesa o en los países de mayores ingresos. Cochrane existe en México desde el 2000, ya ha tenido cierta evolución. Nosotros pertenecemos a la red iberoamericana, que es esta morada que están viendo aquí. Y actualmente Cochrane tiene el registro como un centro nacional que está compuesto por 5 centros asociados, que son la Fundación Clínica Médica Sur, la Universidad de Guadalajara,
el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Instituto Nacional de Salud Pública y nosotros aquí en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Estamos en el proceso ya, en los detalles finales para incorporar a 4 afiliados. Los afiliados tienen otras responsabilidades diferentes a los de acá arriba. Los afiliados estarían aquí abajo participando con algunos de estos centros asociados y son la UNAM, el IMSS, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Universidad Marista de Mérida. Bueno, esta es la página de Cochrane México y la verdad es que le estamos echando ganas de tener una producción en 12 años de revisiones sistemáticas Cochrane por autores mexicanos así. Bueno, hemos llegado a estos números en los siguientes años. Ahí la llevamos. Ahora, el impacto que está teniendo las revisiones Cochrane en la salud es curioso cómo a veces se ve o se refleja o se cacarea por parte de la prensa más que de nosotros, los autores, los científicos, los médicos o los que publicamos esto. ¿Por qué? Porque cuando sale una revisión sistemática Cochrane, inmediatamente salen noticias de que se publicó una revisión sistemática Cochrane que habla de tal tema y que dijo esto. Por ejemplo, se publicó una de las altamivires, salió en ABC News. Uno de los omegas, de los aceites de pescado que estábamos hablando, y salió en Time. Uno del efecto placebo, otro de los chicles para prevenir infecciones de oído, etcétera, etcétera. Y bueno, como estas, hay un montón de, bueno, diarios salen noticias de cuando se publican revisiones sistemáticas Cochrane nuevas. Y hay una historia que me gusta contar porque a mí me gusta el fútbol americano y lo veo mucho el fútbol americano. Y hace algunos 3, 4 años que ganaron los Broncos de Denver, justo antes de que ganaran ese supertazón, el último que ganaron ellos, salió esta noticia de que los Broncos metían a los jugadores en estas hieleras, en estas cámaras de crioterapia para enfriar de forma extrema todo el cuerpo, con el objetivo de reducir lesiones, que estuvieras menos molido, que tuvieras mejor desempeño en el campo, etcétera, etcétera. Entonces, ellos usan esa crioterapia de cuerpo completo desde el 2013. Entonces, llamó la atención porque poquito después salió esta revisión sistemática Cochrane, donde comparan esas cámaras de crioterapia prácticamente con no usarlas o prácticamente con usar una bolsita de hielo donde te duele. Entonces, esas cámaras, esas hieleras de cuerpo completo contra una bolsita de hielo que compras en el Oxxo. Y resulta que se encontró que había poquitos estudios y que los poquitos estudios que hay no parecía haber alguna diferencia en cuanto a lesiones o a qué tan mal te sientes, en qué tan molido te sientes, etcétera. Entonces sale esta revisión y se publica esta noticia en la BBC, allá en Inglaterra, porque los equipos de rugby profesionales también usan la crioterapia de cuerpo completo. Entonces dijeron, oye, pues en el equipo de Cochrane no encontró que esto sirviera porque se está usando. Muy poco tiempo después salió una noticia trágica en CNN, donde al parecer una mujer falleció en un spa dentro de una cámara de crioterapia. No sé en qué condiciones estaba la persona, no sé qué condiciones pasó todo esto, pero falleció dentro de la cámara de crioterapia. Entonces, resulta que estas cámaras de crioterapia no se usan nada más en estas instituciones deportivas, sino también en los spas de belleza y en otros lados y los están exponiendo a las personas. Entonces, cuando pasa esto, la reportera de CNN entrevista directamente al doctor, al autor principal de esa revisión Cochrane para que expusiera sus hallazgos y para que dijera, oye, esto puede tener un riesgo. No está demostrada ninguna eficacia y también estamos exponiendo a riesgo a las personas. Y el año pasado sale la noticia de otro jugador de fútbol americano que se fue a Europa y se metió en una de estas cámaras de crioterapia y se le olvidó ponerse los protectores que les ponen en los pies y se quemó todo, se enfrió de más y se quemó con el frío los pies y fue un escándalo. Y bueno, este ensayo del New York Times, hay 2 cosas que dice que me llaman la atención. Uno es, Cochrane ha arreglado más disputas que el diplomático Richard Holbrooke en el mundo de la salud. En el sentido de que, ok, tienes a dos personas que dicen, uno que sí sirve, otro que no sirve tal o cual tratamiento, entonces siéntalos y ponle la revisión Cochrane enfrente a ver si se ponen de acuerdo. En ese sentido lo menciono. Y lo otro que dice es que la influencia de Cochrane se deriva no solo de su meticulosa atención al detalle, sino también de su reputación de incorruptibilidad. Esto lo menciono por lo que habíamos dicho, que se trata de mantener al margen cualquier tipo de patrocinio comercial para la producción de estas revisiones.
Y bueno, todo esto puede tener impacto en la salud, en los costos también, como para interés de gestores de salud y de secretarios de salud, etcétera, de administradores de hospitales. Resulta que este tratamiento que ven aquí abajo era el que más se promocionaba o que se utilizaba para la degeneración macular asociada a la edad. Y resulta que había otro que no se promocionaba por parte de la casa farmacéutica porque era más barato. Y cuando se comparan estos dos en una revisión sistemática, se dieron cuenta que tenían la misma eficacia, prácticamente los mismos efectos secundarios, pero costaba muchísimo menos uno que el otro. Entonces sale esta revisión publicada e inmediatamente sale la noticia en Reuters de cómo estamos usando un medicamento que es mucho más caro, habiendo otro que tiene igual eficacia, igual seguridad y que es mucho más barato. Entonces, si se fijan, el impacto de las revisiones sistemáticas, Cochrane, en la salud viene en los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque nos puede orientar en qué medicamentos, qué tratamientos, qué procedimientos pudieran ser más efectivos con la investigación que ya tenemos. Puede orientar a los investigadores. ¿Por qué? Pues para ver si se necesita hacer más investigación. Vimos el ejemplo de la trombólisis. Ahí ya no se necesitaba, a partir de hace varias décadas, no se necesitaba más investigación y se seguía investigando lo mismo. Entonces, en realidad, cualquier proyecto de investigación, si se fijan, tiene que partir de una revisión sistemática. No necesariamente Cochrane, pero tiene que partir de una revisión sistemática. ¿Por qué? Porque cuando haces una revisión sistemática, tú vas a buscar todos los estudios que existan sobre ese objetivo que tú vas a buscar. Entonces, si tu revisión sistemática dice que este tratamiento sí sirve, ¿para qué sigues investigando lo mismo? Si tu revisión sistemática dice que ese tratamiento no sirve, ¿para qué sigues investigando lo mismo? Pero si tu revisión sistemática dice, no sabemos si sirve, o no sabemos si sirve en tales dosis, o no sabemos si sirve en tales pacientes, ok, ahí hay una oportunidad para investigar. Entonces, realizas esa investigación y al terminar esa investigación, actualizas esta revisión sistemática para ver si tu investigación ya aporta suficiente evidencia o suficiente certeza para ya no seguir investigando. Entonces, todo proyecto de investigación, sea de tratamiento, diagnóstico, pronóstico, etiología o de lo que ustedes quieran, debe de partir de una revisión sistemática y debe de terminar con una revisión sistemática. Y por supuesto, está también impacto en los gestores, administradores de hospitales, secretarios de salud que tenemos presupuestos limitados. Oye, ¿por qué vas a usar tratamientos con la misma eficacia, con la misma seguridad y que son más caros unos que los otros? Si tenemos el presupuesto limitado, hay que optimizar los recursos. Y claro que todo esto va a repercutir en nuestros pacientes. Ahora, desde hace 3 años se lanzó un esquema de membresías dentro de Cochrane. Antes, para pertenecer a Cochrane o para estar dentro de la colaboración Cochrane, realmente tendrías que participar en algunos de los centros o ser autor. Pero ya desde hace algunos años se lanzó este esquema de membresías en el cual tú simplemente te inscribes en la página de Cochrane y al inscribirte, tú puedes participar en diferentes tareas. Una de ellas puede ser, bueno, meterte a hacer una revisión Cochrane y ser un autor, pero hay muchísima gente, muchísimos clínicos que no quieren, o sea, no les interesa realizar una revisión sistemática, pero les interesa participar de alguna u otra forma. Entonces hay actividades de traducción, hay actividades de traducción del conocimiento como tal, hay actividades de participar en tales o cuales tareas dentro de las revisiones o fuera de las revisiones sistemáticas. Entonces hay muchas maneras en las cuales tú puedes participar y según cómo tú vayas participando, te pueden dar la membresía de Cochrane por tanto tiempo. Entonces ya prácticamente cualquier persona puede ser parte de Cochrane y puede ser miembro activo de Cochrane, no nada más los que son autores de revisiones sistemáticas o los que trabajan en los grupos geográficos o en los grupos temáticos. Y ahora, en estos tiempos de pandemia, si ven aquí este renglón también que aparece en todas las páginas de Cochrane, se está haciendo un esfuerzo por parte de Cochrane para generar evidencia que sirva para esta pandemia. Entonces, ya ahorita ya se han liberado 7 colecciones especiales de revisiones sistemáticas que ya existían, las empaquetaron, por ejemplo, todas las que pudieran tener que ver con terapia intensiva, manejo de ventiladores o reducción de transmisión de infecciones, etcétera, etcétera. Todo eso que pudiera influir en el manejo de la pandemia
se liberó como colecciones. También se ha tratado de acelerar el proceso de nuevas revisiones sistemáticas, porque normalmente realizar una revisión sistemática Cochrane es un proceso que tarda alrededor de 19 meses. Entonces ya se publicaron, de hecho, 4 revisiones rápidas, revisiones sistemáticas Cochrane rápidas relacionadas a COVID, que era necesario publicarlas lo más pronto posible, y de hecho ya hay una revisión incluso que se actualizó de manera rápida para esto. Y bueno, aparte de eso, se están publicando diferentes recursos que sirven para diferentes poblaciones, desde pacientes, profesionales de la salud, investigadores o los que elaboran políticas de salud o guías de práctica clínica. Otro ejemplo de lo que se está haciendo es el registro de estudios COVID de Cochrane. Es un registro donde se están agregando aquí todos los estudios que se están realizando y los estudios que se están publicando. Entonces tú aquí te puedes dar cuenta el tipo de estudios que existen, puedes hacer una búsqueda con el tratamiento o proceso diagnóstico que tú quieras y te puedes dar una idea de qué se está estudiando al respecto, y de igual manera se está haciendo esta es otra página también realizada por grupos Cochrane, en la cual tú puedes visualizar toda esta investigación en todo el mundo. Tú puedes hacer aquí filtros dependiendo del tratamiento que quieres buscar, dependiendo de si son estudios que están reclutando pacientes o no, del tipo de pacientes, del tipo de tratamiento. Puedes visualizar también cómo ha ido cambiando la investigación en diferentes grupos de pacientes con diferentes tratamientos, por ejemplo, en forma preventiva o tratamientos farmacológicos en diferente severidad de la enfermedad. Se puede visualizar qué tan relacionados están y cuántos estudios se están comparando uno con otro tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, son muchos los esfuerzos que se están haciendo para tratar de generar la mejor evidencia posible para tratar de ayudar en esta pandemia. Entonces, como mensajes finales, Cochrane, la colaboración Cochrane, recopila la mejor evidencia científica sobre la eficacia de los tratamientos y la eficacia o la exactitud de procedimientos diagnósticos, estudios diagnósticos o de otras preguntas clínicas también. Antes Cochrane estaba muy enfocado a tratamiento y ya se abrió desde hace muchos años a otros tipos de preguntas. Ahora, yo quisiera de cierta manera invitarlos a que participen. Pueden participar en Cochrane simplemente como usuarios. En su especialidad, en su práctica clínica, métanse a Cochrane Library y busquen y traten de aplicar la mejor evidencia disponible que pueda aparecer ahí. Y si están interesados, también pueden involucrarse siendo autores, realizando una revisión sistemática. Estas son las páginas, las redes sociales de Cochrane y ahí está mi correo electrónico, todos los que están interesados. Entonces, yo los invito a participar. Creo que es un esfuerzo que vale la pena y es algo que mejora, a final de cuentas, la toma de decisiones en salud.